Eh, Muy buenas tardes al público que hoy nos acompaña aquí. Les quiero dar encarecidamente las gracias, con doble o triple intención, porque la verdad que el día es muy desapacible, ¿vale? Y también porque la circunstancia pues, de la pandemia probablemente nos está tocando de manera cercana a muchos de los que estamos aquí presentes. De hecho, algunas personas a quienes les quiero mandar un saludo y un afecto, pues no pueden estar presentes, que habían comprometido su asistencia, precisamente por eso, ¿no? Porque lo que pensábamos que ya medianamente lo estábamos superando, pues estamos volviendo a ver los casos del COVID, que la pandemia no se ha ido, no ha terminado, y simplemente esperemos de que las vacunas, pues en este caso, protejan a la gente, ¿no? Precisamente por eso estamos aquí, ¿no? En parte por eso, ¿no? Nuestra mesa redonda es salud mental y pandemia en Jaén. Hemos querido enmarcarlo para hablar un poco de nosotros, de nuestra ciudad, de nuestra provincia también, y sobre todo ese tema, ¿no? Ese tema que ahora ha renacido un poco sobre las cenizas de la pandemia, ¿no? Que es la salud mental, ¿no? De pronto ahora se empieza a hablar de la salud mental, se empieza a hablar mucho de la salud mental. No sabemos si eso qué consecuencias va a tener eso, pero yo creo que nos genera, ¿no? Nos abre un poco la expectativa, nos abre un poco el cielo, ¿no? de un tema ahí que estaba soterrado, un tema que tiene el estigma social, que de pronto podamos hablar libremente de ello, ¿no? Yo creo que nos encaminamos a algo positivo, ¿no? Obviamente, en el tema de la salud mental vamos a ver lo que pasó en su día, ¿no? Con esto de la década del cerebro, ¿no? Que el mercado se meterá, ¿no? La salud mental no va a ser indemne a la vorágine del mercado, a la vorágine del consumo de la sociedad, pero yo creo que precisamente estamos advertidos como sujetos, ¿no? a lo que esperamos, a lo que queremos hacer con nosotros, ¿no? Este tema de la salud mental se habla de manera general. Hay una definición, ¿no? que la hizo en su día la Organización Mundial de la Salud, un organismo, ¿no? que ahora nos suena mucho, ¿no? Precisamente gracias a la pandemia. La pandemia ha traído muchas cosas buenas, ¿no? Dentro de todo lo malo y todo el horror que significa, ¿no? Una enfermedad de esa naturaleza, ¿no? La definición, la Organización Mundial de la Salud la definía como un estado de bienestar en la que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad, ¿no? A este concepto habrá que añadirle, ¿no? Las formas modernas de individualismo, de sociedades, de la sociedad, hacia donde se han dirigido las sociedades, ¿no? Ahora la salud mental incluso también se puede fraccionar, ¿no? Hay salud mental individual, ¿no? Como decía antes, ahora se habla mucho de salud mental, ahora probablemente cae un poco el estigma que hay de hablar de estas cosas. Y también hay una serie de paradojas que también se dan, ¿no? Por ejemplo, el tema de la medicalización, ¿no? O sea, se supone que cuando se atiende a pacientes, pacientes con alguna enfermedad mental, el uso de la medicación pues, debería ser visto como que se está poniendo una solución, ¿no? Y sin embargo, vemos cómo la medicalización precisamente de las personas con psicofármacos salta la alerta, ¿no? De que algo está pasando con la salud mental, ¿no? O sea, se dan unas paradojas que yo creo que es bueno, ¿no? Que antes no se producían y que hay que hacerles las lecturas correctas, hay que analizarlas adecuadamente y, como mencionaba antes, pues la vorágine de la vida moderna deja de lado muchas cosas, ¿no? Probablemente también vinculadas a la salud mental, ¿no? El tema, por ejemplo, de la filosofía, por ejemplo, ¿no? Hace poco asistimos a un debate de si había que quitar o no la filosofía en las escuelas, y la filosofía es precisamente reflexionar, hablar de uno mismo, hablar de lo que le pasa al otro, de lo que le pasa a la comunidad, lo que nos define, lo que nos da un lugar en el mundo, ¿no? Y también forma parte de todo esto, ¿no? A esto, en esta pequeña introducción que he hecho a la salud mental, hay un concepto que es el de la crisis, ¿no? El de la crisis de la pandemia, la crisis sanitaria que tenemos, ¿no? Lo vimos en la crisis anterior, en la crisis económica que hubo, una pandemia económica que tuvimos, una crisis financiera, en el cual los sujetos iban descolgando, ¿no? De la noria del día a día, la noria de su rutina diaria, ¿no? Por ejemplo, una persona que perdía el empleo se descolgaba prácticamente de su círculo social, quedaba aislado, ¿no? Esa persona, muchas veces la solución podría ser
encontrar un empleo y volver a engancharse de nuevo al circuito, a la noria del consumo, a la sociedad, o simplemente buscar un empleo y replantearse muchas cosas, ¿no? O sea, yo creo que también eso, en ese momento no hubo la reflexión sobre la salud mental que hay ahora, ¿no? Y es que esta pandemia ha significado muchas cosas, ¿no? Yo creo que la diferencia es que la enfermedad del coronavirus, del COVID, ha incidido directamente en los cuerpos, ¿no? Nos ha puesto cara a cara con la muerte y eso definitivamente nos ha generado, en primer lugar, el sacrificio del placer, ¿no? Las medidas para controlar la enfermedad, la misma enfermedad, ha representado eso, que nosotros perdamos nuestro estado de confort, nuestra posición de bienestar, ¿no? Aparte de ello, pues también el año que hemos pasado, el año pasado ha sido un año muy duro. Probablemente tengamos en este momento pocos recuerdos, pero si nos ponemos a reflexionar, ha sido un año muy duro, ha sido un año durísimo. Ha sido un año en el que hemos dejado de relacionarnos, hemos dejado de ver a nuestras personas más queridas. Hemos perdido un año en nuestras vidas. De repente, si estás en la media edad de la vida, pues un año más, ¿no? Pero en los niños pequeños, que crecen muy rápido, en las personas mayores que se han ido, en las personas mayores que un año de vida probablemente represente la diferencia entre el recuerdo presente y el recuerdo ausente, ¿no? Entonces, ha sido un año, como les decía, muy duro, ¿no? Entonces, esa pérdida del sentido de la vida, ¿no? Y ya simplemente para terminar, para imbrincar estos dos conceptos, la salud mental y cómo la salud mental ha incidido, cómo la pandemia ha incidido en la salud mental, yo creo que hemos preparado esta mesa. En esta mesa contamos con una profesional de la salud mental pura y dura, una psiquiatra. Contamos con personas que han trabajado o que trabajan en el área de la salud mental, ya sea como una trabajadora social de un organismo que ha dado soporte, y también una orientadora laboral que también ha trabajado en estos aspectos, ¿no? Entonces yo creo que esta mesa no solamente vamos a hablar de cosas médicas, no solamente vamos a hablar de cosas psicológicas. Yo creo que hablemos abiertamente, ¿no? Que abordemos diferentes aspectos, ¿no? Que se nos pasan por alto, pero que probablemente los hemos pensado y probablemente están en lo más hondo de nuestras preocupaciones. También les agradecería al final de las exposiciones que tomen la palabra, ¿no? Yo creo que me gustaría escucharos, ¿no? Yo creo que los que estamos aquí en la mesa y todo el auditorio queremos hablar de esto, ¿no? Un poquillo, lo que nos dé el tiempo, ¿no? Yo creo que vamos a sacar una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Hay una palabra que la voy a dejar suelta, que me imagino que la retomará alguno de nuestros ponentes. Esta palabra es la incertidumbre, ¿no? ¿Qué ha pasado qué es en realidad lo que nos ha traído la pandemia, ¿no? La incertidumbre, ¿no? O sea, hemos perdido prácticamente el horizonte, ¿no? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué ha pasado, ¿no? Obviamente no es lo mismo antes de las vacunas, después de las vacunas, lo que ocurre ahora, pero sí está presente allí, ¿no? Lo que sí está claro, y ya termino con esto, es que la pandemia, ya sea por la incertidumbre, por el trauma en el cuerpo de las personas que lo han padecido, o por el trauma psicológico de las medidas que se han provocado, o lo que ha puesto al descubierto, ha dejado al descubierto precisamente diferentes dimensiones de los problemas actuales. Ha dejado al descubierto problemas que existían previamente y también ha creado problemas nuevos, ¿no? Y uno de esos problemas, una de esas grandes dimensiones de las que vamos a intentar hablar esta tarde es precisamente la salud mental. Entonces, yo ahora quiero dar paso a Ruth Arenas, que está aquí a mi derecha. Ella es psiquiatra, formada aquí en Jaén, conoce nuestro sistema de Jaén. Aparte, ella tiene un máster en sexología, en terapia de pareja, es terapeuta de MDR, es perito judicial, es médico aeronáutico, máster en medicina estética y anti-aging, y miembro de la Sociedad Malagueña de Sexología, ¿no? Sin más preámbulos, te voy a dar la palabra, Ruth, te agradezco tu presencia y que nos hables un poquillo el tema, los aspectos que conciernen a tu práctica, a tu actividad. Tú eres psiquiatra en Úbeda, tienes práctica en Úbeda, que nos hables un poquillo sobre la salud mental y la pandemia. Te doy la palabra. Gracias. Vale. Yo, lo de la estética y el anti-aging es que me hace falta hacer cosas con las manos, no puedo evitarlo, y como no podía hacer mucho bricolaje, pues decidí hacer botox. Bueno, os cuento, yo trabajo en consulta privada exclusivamente en Úbeda y en Linares.
pero no es mi única área de trabajo. Practico la psicogeriatría en un grupo de residencias, que es el Grupo Aura, que yo creo que ya he perdido la cuenta, pero creo que son 14 o 15 residencias lo que tenemos. Serán unos 900, entre 900 y 1000, porque van abriendo centros cada 2 por 3, pacientes mayores y también pacientes con trastorno de conducta, que son pacientes que han tenido una enfermedad mental grave y cumplen años y ya procede que estén en un centro asistido. Y además de eso, tengo mi práctica privada, además de eso, he trabajado en centros de drogodependencia. En concreto, cuando empezó la pandemia, estaba trabajando en un centro en Mijas de pacientes internacionales. Y luego pues tenía mi consulta online, que evidentemente con el tema de la pandemia pues aumentó mucho su carga de trabajo. Todas estas áreas me han dado visiones distintas, que es la que quería compartir con vosotros. La primera y la que a mí personalmente más me ha dolido es la que se ha vivido en el área de la psicogeriatría. Pensemos en que los pacientes que han estado ingresados en centros de mayores han tenido el confinamiento más largo, ¿vale? Nuestros pacientes no han podido salir hasta un mes después de que todos estuviéramos en la calle. Pero es que no han tenido visitas hasta entonces. Y las visitas primero han sido de uno en uno, 45 minutos máximo, manteniendo la distancia. Luego ya mucho tiempo después fue 2, pero que fuese en el mismo entorno familiar. Es decir, hemos cogido a un señor que estaba en su casa con su familia y de repente lo hemos encerrado en un centro. ¿Qué hago? En un centro más o menos grande, en el que no han podido ver a sus familiares más que por una pantalla. Por una pantalla un señor de 90 años. Pero eso no ha sido lo peor. Es que además, cuando ha habido cualquier brote, cuando una trabajadora ha dado positivo, cuando alguien ha dado positivo, cuando ingresaba un nuevo paciente, porque los 2 primeros meses no se podían ingresar pacientes, con lo cual tenemos situaciones de emergencia social en sus casas que no se podían atender durante 2 meses. Pero es que cuando esos pacientes han entrado, se les ha sometido a un aislamiento en un dormitorio durante 14 días. Yo no sé si en una prisión está permitido tener a un señor aislado en una habitación durante 14 días. Lo desconozco, pero a mí me parece una crueldad suprema. Y eso ha supuesto que hemos tenido mayores deterioros cognitivos, cuadros confusionales, porque es que tú encierras a un señor de 90 años durante 14 días en una habitación, que sí que le das de comer y que sí que tiene un baño. Incluso algunos tienen tele. Pero ¿cuántas veces puedes ver el Sálvame antes de tener alucinaciones? Y lo hemos hecho. Y porque ha habido un positivo de una señora que ha venido a bañar a pacientes, pues hemos tenido a 100 personas encerradas en su habitación pegando gritos pidiéndonos que les dejásemos salir. Y eso lo han vivido nuestros mayores, al margen del miedo que han pasado, al margen de pues, ver que conocidos suyos han muerto. Y oye, que se muere mi amigo, el siguiente soy yo. ¿Vale? Privación sensorial, privación emocional. El que de repente, el que venga a ponerte la comida lleva un EPI completo. Cuando teníamos EPIs, porque en nuestra residencia, gran parte del tiempo, en Sorihuela, los EPIs nos lo han cosido las señoras del pueblo. Y las mascarillas contadas y los guantes contados. Por eso hemos pasado. Y por eso han pasado nuestros mayores. Deterioros cognitivos que han caído en picado, cuadros alucinatorios bestiales, aumento de la necesidad de contenciones mecánicas y químicas, inversiones del ritmo de sueño. Tú metes a un señor 14 días en una habitación y lo mínimo que le das es una úlcera por presión. Porque no va a estar el señor caminando en los 5 o 6 metros cuadrados que tiene, va a estar metido en la cama y hacen úlceras de presión. Eso lo hemos vivido con nuestros mayores y a eso le hemos sometido a nuestros mayores. Todavía a día de hoy las visitas son de 45 minutos y programadas y todavía a día de hoy los paseos son en un horario programado. Yo le estoy teniendo que decir a un señor mayor de edad, sale a esta hora y entra a esta hora. Y porque tienen aguante, pero me podían decir que tururú. ¿Vale? Todo esto lo hemos llevado con la enfermera gestora de casos. Nosotros hemos tenido la suerte, que no han tenido en otras comunidades, de que
En ningún momento nos han dicho no traslades a un paciente a urgencias, ¿vale? Es cierto que en parte, decidido también por las residencias, porque este grupo de residencias todas tienen médicos, hemos intentado que el médico de la sanidad pública venga lo menos posible, porque era una posible fuente de infección, ¿vale? Entonces, si no nos queda más remedio, lo llamábamos. Pero el sistema público ha sido muy colaborador cuando hemos dicho, oye, mira, yo creo que esta señora hay que mandarla para el hospital, y la ha mandado para el hospital. Pero lo que sí nos ha pasado también es que hemos perdido citas en especialistas. Es que revisión del marcapasos no es tan importante. Y es que este bulto que tiene esta señora en el pecho, pues que yo se lo vi el 13 de marzo y que fue al oncólogo en marzo del año siguiente. Con lo cual esa señora pues ya está, ya desgraciadamente ha fallecido por un cáncer de mama. Cosas que no tenían que estar pasando, la han pasado nuestros mayores. Y están ahí, y yo lo he hablado con ellos más de una vez, porque es una generación que ha pasado por una guerra civil, que ha pasado por una posguerra, que ha pasado por una dictadura, y para la cual, pues mira, esto es un inconveniente, no es un problema real porque son duros como piedras, pero se les ha sometido a un nivel de sufrimiento que algún día tendrá que pesar sobre nuestras conciencias, a nuestros mayores. Ese en el área de la psicogeriatría, que ya te digo que es la que a mí más me está doliendo. Luego, evidentemente, esto ha supuesto un deterioro físico. Pacientes que andaban han dejado de andar, evidentemente. Pacientes que paseaban han dejado de pasear. También hemos tenido la gracia de que nosotros teníamos pacientes fumadores. ¿Os podéis imaginar un señor que fuma desde los 13 años, que tú a los 80 años le digas, mira, no puedes salir de tu habitación a fumar? El monazo que ha pasado la pobre criatura. Y la ha tenido que pasar. ¿Vale? Bien. En cuanto al campo de las adicciones, yo que soy muy inocente, pensé que cuando esto empezaría nos encontraríamos con un montón de síndromes de abstinencia. Digo, pues ya está, los alcohólicos se me van a poner todos con un delirium, vamos a tener unos monazos de heroína terribles y ha aumentado el consumo. Oye, los viajes al súper dan para comprar el tinto de Don Simón, el globo de la coca seguía llegando y además hasta nos hemos encontrado con un consumo de drogas más baratas como es el caballo y como es la mezcla y lo que nos hemos encontrado es un mayor consumo de drogas y una mayor incidencia de psicosis tóxicas, ¿vale? Porque además, a ser sinceros, la María al final es una planta que crece con facilidad y que si no consigo que me la vendan la cultivo en el jardín. Entonces la gente ha incrementado mucho el consumo de cannabis y el cannabis es una droga psicotizante a fin de cuentas. Así que lo hemos seguido teniendo. Y en cuanto al tráfico, los buenos empresarios siempre encuentran una alternativa y los empresarios de la droga han encontrado alternativas, ¿vale? Eso no ha sido un gran problema. Lo que también hemos encontrado es que los pacientes que nos han llegado a los centros de desintoxicación, que yo pensé que vendrían antes, porque digo, cuando vean que no les llega el tema, se darán cuenta de que tienen un problema e irán al centro de desintoxicación. Han llegado machacadísimos, han llegado ya con deterioros cognitivos severos, con alteraciones funcionales, han llegado después de lo que nosotros llamamos el binge use, el uso masivo, el pegarse un viaje terrible y no poder recuperarse de él. ¿Vale? Bien. Y también nos encontramos que la pandemia se ha convertido en un modo de justificar el consumo. Consumo mucho porque estoy muy mal porque hay una pandemia. Mira, no, consumía desde antes y ahora tiene más tiempo libre. Vale. En cuanto a mi práctica privada, yo me esperaba encontrarme que esta situación de estrés intenso desembocase episodios psicóticos por estrés. En vez de eso me encontré, bueno, pues lo que es la práctica privada, digamos que vive de lo que gotea de la sanidad pública y así debería ser, ¿no? Pues me he encontrado con un incremento de las consultas en práctica privada terribles porque lo primero que pasó fue que las consultas se cerraron. Pero es que lo siguiente que pasó es que teníamos una lista de espera inmensa y además se instaló el atender a los pacientes vía telefónica. Y vía telefónica
Yo personalmente no soy capaz de atender a un paciente porque a mí me resulta de mucha utilidad verle la carita. Porque tú por verle la carita sabes si uno si un psicótico está psicótico, no está psicótico, lo ves por la carita, por cómo se mueve, por cómo transmite. Entonces, por mí por teléfono no me vale. Pues están dando asistencias por teléfono. Tengo ahora mismo pacientes con trastornos psicóticos a los cuales les han aplazado su cita de salud mental en 3 ocasiones. Claro, se encuentran desamparados. ¿Y cómo se encuentran desamparados? Pues recaen en la sanidad privada. Lo primero que me encontré fue cuando empezamos con todo el tema de confinamiento y tal, fue un aumento de los trastornos obsesivos. Es decir, gente que ha sido obsesiva toda la vida, maniática, de limpio el suelo de mi casa 3 veces al día porque si no está sucio, y de tengo que ser extremadamente cuadriculado, organizado, ordenado. Y eso estaba sostenido. O sea, se sostiene en el entorno porque un poquito de obsesividad tampoco pasa nada, ¿no? Pero el obsesivo necesita tener una percepción de control. Y ahora se encontraba en una situación de incertidumbre absoluta. Pero no solo de incertidumbre absoluta, sino de que el que tenía que dirigir el cotarro, donde decía digo, luego decía Diego. Y teníamos clarísimo, por muy tonto que sea, que no sabían por dónde les venían los palos. Entonces, la comparación que me hizo mi paciente, yo me la quedé, es que es como si estuvieras en un barco, de repente aparece una tormenta y tú dices, venga, a ver qué hacemos con la tormenta, a ver, ¿dónde está el capitán? El capitán está borracho. Y esa es la sensación con la que vive. Claro, un paciente obsesivo, la pérdida absoluta de percepción de control le altera. Y eso fue lo primero que empezó a venir en masa. Pacientes obsesivos, uno tras otro, tras otro, tras otro. Tenía un día 10 pacientes obsesivos todos. Eso fue al inicio. También nos encontramos, por desgracia, con las muertes que hemos tenido, gente que ha perdido un familiar, que ha perdido una esposa, que no ha podido hacer un velatorio, que a su entierro solo ha podido ir él, que no ha podido acompañarle en el hospital, con lo cual no ha podido tener un duelo funcional. Nos hemos encontrado con duelos disfuncionales, ¿vale? A día de hoy seguimos teniendo una lista de espera en la sanidad pública insostenible. Se siguen haciendo esos seguimientos por teléfono, que yo pues no termino de verlos. Y seguimos atendiendo en sanidad pública trastornos psicóticos. Yo a los trastornos psicóticos los atiendo porque hay que darles atención, pero no deberían estar en una consulta privada. Porque el paciente que tiene un episodio psicótico primero va a requerir fármacos que son muy caros. Porque un aripiprazol inyectable te cuesta 400 euros. No todas las economías pueden mantenerlo, ¿vale? Y que tienen que ir visados. Luego tiene que pasar por un psiquiatra de sanidad pública para poderlos visar. Pero es que además es posible que en algún momento de su vida necesite un ingreso. Pero es que además, en algún momento de su vida, muchos de estos pacientes van a necesitar que esta situación se oficialice. Porque a lo mejor la recuperación es más o menos completa o no lo es. Y puede que necesiten un recurso social distinto al que yo. Los niños han crecido y han perdido 2 años de vida social. Ya estábamos reguleros, en el sentido de que si vosotros vais a cualquier urbanización así medio bien, que tenga unos jardincitos, veréis que lo primero que pone es prohibido jugar con el balón, prohibido hacer ruido, prohibido saltar en la piscina, prohibido ser niño, ¿vale? Entonces tenemos una sociedad que ya de entrada era anti-niños. Con la pandemia cogimos y encerramos a los niños y se pudo sacar antes a pasear al perro que a pasear al niño. Que a mí me encantan los perros y yo tengo 3. Pero entiendo que los niños tienen un poquito de necesidad de salir a pasear también. Pues lo encerramos, sin problema. Lo hemos tenido aislados porque había un riesgo en cuanto al cole. Cuando han vuelto al cole, vale, con sus mascarillas y sus grupos, y ahí están más o menos apañándose. Y se han portado bien. Pero que les hemos robado una fase importante de su evolución. Oiga, 1 año en la evolución de un niño es muy importante, ¿eh? Bien. Además, ahora que lo hemos incorporado, los niños se ven obligados a trabajar en entornos digitales, ¿vale? El entorno digital para la mayoría de los niños, que los niños son nativos digitales, puede estar fantástico y maravilloso, pero ahora pónselo tú a un niño con un TDAH, que le abre 5 ventanas a la vez
y ahora búscame de aquí, búscame de allí, uy, el micro me cargo, y encuéntrame aquí. Y el niño TDAH al final está mirando el Twitter, que es lo que va a mirar, porque si a nosotros nos cuesta centrarnos, a los niños les cuesta centrar más. Y se está volcando muchísimo la cuestión en entornos digitales que además los padres no somos capaces de seguir, porque tiene el Google Class, el Chrome y Dios y la madre, ¿vale? Pero es que además, como le hemos privado a los niños de ese entorno social, de irse al parque a jugar al balón porque está prohibido, tienen mucho más acceso a las redes sociales. Ese ya no es el problema es que las redes sociales tienen mucho más acceso a ellos. Que su educación emocional nos puede venir dada por el porno. Que el porno tendrá todo lo bonito que quieras en el mundo, que seguramente tiene algo bonito, pero como educativo no me lo parece, ¿vale? Y que desde el anonimato es muy fácil insultar y machacar a alguien. Y los niños a partir de cierta edad desarrollan su autoestima a partir de iguales. Antes de la pandemia había unos vídeos de niñas que preguntaban en YouTube, ¿soy guapa o no? Fijaros, para determinar su autoconcepto conforme a lo que le dijese en los comentarios. Pues ahora tenemos, sin control, toda esa red social diciéndole a los niños lo que pueden opinar. Yo siempre le hago a mis hijos la broma de, porque no les permito jugar online ni cosas de esas, la broma de, es que tú no sabes si ese es un pedófilo japonés. ¿Vale? Porque es que ese es el riesgo que tenemos. ¿Quién es? ¿Con quién hablas? ¿Esta cara oculta? Y, bueno, pues no sabemos lo que tenemos. En cuanto a las parejas, que es otro tema importante, hemos cambiado la economía y hemos perdido redes sociales. Eso dificulta enormemente salir de una relación de pareja. Y si la relación de pareja es disfuncional o la relación de pareja es una relación de violencia, ya tiene aún menos redes sociales y aún menos recursos económicos. Entonces, las personas que quieren salir se han quedado sin soporte. Yo, que me llevo bien con mi pareja, decido romper y ahora ¿con qué amigos me voy de cervezas a llorar que he roto con mi pareja? No puedo. Ya no se puede hacer eso, ¿vale? Aunque no sea así, hemos perdido el ocio. El ocio es una parte fundamental de la relación de pareja. Sin ocio en pareja se pierde el deseo. ¿No lo hemos cargado? Hemos encerrado a la gente. Tú conmigo, en casa, viendo el Netflix, mirándonos la cara. Al final acabas cogiéndole unas cazos. ¿Vale? Entonces, eso deteriora básicamente la relación de pareja. Sí. En fin, pues básicamente estas son las conclusiones. En cuanto a consulta online, evidentemente ha aumentado. A mí me ha sorprendido que pacientes mayores que yo pensé que no se adaptarían, se han adaptado perfectamente a la consulta online y además a día de hoy tengo pacientes que según les conviene alternan la consulta online con consulta presencial. ¿Qué pasa? Que en mi consulta online yo tengo una plataforma específica que les puedo ver la cara y les puedo compartir una pantalla si quiero y luego les puedo mandar su receta. Entonces ya es algo más cercano a la llamadita de teléfono. Y ya está, esta era la experiencia desde la atención privada que quería compartiros. Muchas gracias, Ruth. La verdad que ha sido una intervención muy interesante, además desde una perspectiva propia y además bastante documentada. A continuación le voy a dar paso a Reyes Moreno, que la conocéis muchos de vosotros. Ella ella se presenta como una mujer de edad que ama esta magnífica ciudad, donde aún le quedan muchas cosas por aprender y compartir. Nos cuenta también que ha sido responsable provincial de la gestión y puesta en marcha de FAISEN. También ha participado en la elaboración del anteproyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Ha participado en la elaboración del segundo Plan Andaluz de la Mujer y Discapacidad 2021. Fue consejera del Grupo de Empresas Sociales de Inserción Laboral Jaén SL. Ha sido vocal del Consejo Regional Andaluz y Provincial de Personas con Discapacidad. Ella tiene una amplia experiencia que nos la va a transmitir, ha participado en amplios seminarios internacionales sobre trabajo social, sobre salud, ha hecho ponencias sobre suicidio, educación de emociones, violencia de género, recuperación de la salud mental, tanto en instituciones como la UJA, FEAFES, el CERMI e institutos de enseñanza, ¿no? Ha organizado también muchas jornadas deportivas, divulgativas, ¿no? Anteriormente, junto a un grupo de mujeres, constituyeron una cooperativa social para centros de día de mayores y también servicio de domicilio, ¿no? Ella profesionalmente está formada como trabajadora social, tiene un máster en cuidadores y personas dependientes,
experta en mediación familiar, dirección de centros de servicios sociales, pero se queda con todo lo que ha aprendido de quienes la han acompañado en estos años y, por supuesto, su familia, ¿no? Ella nos va a hablar un poco sobre la humanización de los recursos de salud mental. Vamos a enmarcarlos en el tema de la pandemia y Jaén. Bueno, pues gracias. Y a los asistentes que estáis acompañándonos esta tarde, a la mesa tan importante que hay. El hecho de que sea tan larga mi presentación no es porque yo sea muy vanidosa, está hecha a conciencia. Y os digo por qué. Es importante que contextualicemos de dónde venimos, qué formación tenemos, qué experiencia. Y la verdad es que lo primero que he dicho ha sido que soy una mujer de edad. Cuando las mujeres llegamos a una edad, tenemos que recordar entre nosotras de dónde venimos, cuáles son nuestras experiencias, porque es verdad que también estamos sufriendo ahora el edadismo. Ahora resulta que cuando llegas a una edad eres prácticamente invisible y olvidada, y eso también es un problema de salud mental. Estamos viendo y estamos asistiendo a una sociedad donde cuando llegas a cierta edad ya va en picado todos los recursos que hay alrededor tuyo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he decidido hablar del humanismo, de humanizar la salud mental, porque creo que es una de las cualidades que tenemos las personas, ¿no? Y yo quiero recordar que cuando tenía 15 años le detectaron a mi hermano esquizofrenia y bueno, entonces no había, estamos hablando de los años 72, solo había psiquiátrico. Yo recuerdo que fui al psiquiátrico de voluntaria y aquello me marcó para toda la vida, ¿no? Eran grandes salas donde se realizaban funciones más de almacén de la marginalidad que realmente de reconstruir, ¿no? Y recuperar la vida de esas personas. A partir de ahí, pues mi vida cambió totalmente, ¿no? Yo pensé que me tenía que dedicar a cambiar el mundo, ¿no? En aquel momento pensé que con la edad que tenía 14 años, yo podría cambiar el mundo. Yo no lo he cambiado, pero sí he aportado algo en él. Durante estos 40 años que hemos tenido desde la época de transición, se han hecho muchas leyes en las que precisamente la salud mental ha pasado de ser marginal, de estar en las diputaciones, a pertenecer al sistema público sanitario. Es importantísimo que la salud mental esté dentro del sistema público sanitario. Ley de la reordenación, el IASAN que se creó, los centros de promociones de la salud y del bienestar. En el 1990 se integra la salud mental en el SAS. Y bueno, pues todo esto. Luego hemos tenido la ley de dependencia, hemos tenido los planes, los PIMAS que se han hecho, la ley para participación ciudadana, donde por fin las familias tienen voz. En fin, que todo ha ido evolucionando en esta época de transición desde el año 82. Y bueno, pues en esa transición lo que hemos asistido es al loco como objeto, a pasar a ser persona como sujeto de derecho, con sus luces y sus sombras, porque es verdad que la reforma psiquiátrica pues, fue muy impulsiva, ¿no? Pero también fue un avance grandísimo en ese humanizar lo que eran las personas con trastorno mental grave. Entonces, ¿qué ocurre? Pues se cargó un poco a la familia con el cuidado de las personas de enfermedad mental. Yo recuerdo a mis padres que decían, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con él? ¿No? ¿Va a estar en la calle? ¿Va a estar...? Las familias empezaron a interiorizar ese sufrimiento, ¿no? De que sí, efectivamente había muchas leyes progresistas, pero había pocos recursos, ¿no? Entonces, en el Parlamento andaluz, en el año 93, se creó FAISEN. FAISEN es una fundación pública de integración social que crea para precisamente darle un hogar a esas familias. Tiene casa hogares, tiene centros de día, tiene talleres. Yo quiero hacer una especial mención a don Francisco
Cabaleiro, porque era el director de la unidad de gestión clínica y fue uno de los impulsores en Jaén en esa reforma, ¿no? Junto a otros psiquiatras que había, y en crear Faisén también, ¿no? Faisén está en Las Lagunillas. Entonces aquello era un cortijo que daba de comer al psiquiátrico y eso se convirtió en talleres y se convirtió en unos centros de integración social humanos, donde se trata a la gente de recuperar, donde todos los años en los que, bueno, pues yo he trabajado, he visto cómo la evolución de muchas personas ha ido recuperándose, ¿no? Hemos pasado de medicalizar a los pacientes, a las personas, porque yo eso de pacientes de salud mental, ¿no? Hemos pasado a un modelo biopsicosocial, ¿no? En estos años. Todos hemos creído que el factor genético es muy importante a la hora de despuntar en una crisis psicótica, pero es verdad, o de salud mental, que hay muchos otros factores que están influyendo en que las personas pues, puedan tener un deterioro o una falta de higiene en salud mental, como puede ser pocos ingresos, estrés, experiencias traumáticas en la niñez, exclusión social, falta de ocupación, caer en un nivel bajo, falta de sanidad. Y bueno, pues varios estudios indican que efectivamente no solo los problemas genéticos afectan a la salud mental, sino también los problemas sociales. Han puesto esa fragilidad emocional, la hemos presenciado en lo que Ruth nos ha estado contando, ¿no? La pandemia nos ha puesto en esa tesitura de ir perdiendo emociones, de ir perdiendo familia, de ir perdiendo muchas cosas. Esta pandemia ha dejado datos alarmantes. Las personas entre 18 y 34 años están asistiendo masivamente, parece una tontería, a los sistemas de salud mental. Los más afectados casi siempre son las personas más vulnerables, las mujeres, los mayores, las personas con problemas psicosociales. Y tenemos pocos datos, pero es verdad que el CIS ha dado algunos con respecto todavía a la pandemia, estamos sufriéndola, y tenemos que 1 de cada 10 adolescentes está padeciendo trastornos mentales. El 5,8% de la población padece ansiedad y ese mismo tanto por ciento depresión. Esa palabra que todos creen que la ansiedad y la depresión, que hablaba hace un momento con una compañera, te dan en el hombro y te dicen, no te preocupes, eso con que vayas al cine y te distraigas, eso se te pasa enseguida, eso no tiene ninguna importancia. No, la ansiedad y la depresión es algo muy importante y cuando una persona la padece, lo que necesita es apoyo, no que le den palmaditas en el hombro, sino apoyo y apoyo público. Y hay que implicarse en esos apoyos públicos, esos recursos, donde tú puedas hacer terapia, que no te den una pastillita solo y te manden a tu casa, no. Donde seas parte de la sociedad, parte de esa integración y parte de esa recuperación. Entonces, es muy necesaria, yo siempre he pensado que la Fundación es una de las cosas más necesarias que hay, porque la Fundación Faisén le ha dado vida a mucha gente. Yo he tenido experiencias de recuperación, de personas que se han recuperado, de personas que se han casado, incluso he casado a una pareja y han vivido su vida y han salido de allí, ¿no? O sea, ese proceso de recuperación existe, es real. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Implicarnos todos en eso. Eliminar ese estigma que padecen las personas con enfermedad mental. Ya no son aquellas que estaban en los psiquiátricos atados y peligrosos. No, no, las personas con enfermedad mental conviven con nosotros. Hace poco me han dicho que en un pueblo de Sevilla iban a abrir una casa hogar. Se ha montado, creo que un cirio por parte de todos los vecinos, porque no se puede poner una casa hogar allí, porque ¿dónde van a meter los locos con la gente normal? Y sin embargo, no sabe esa gente que eso ya existe, que la Fundación está en toda Andalucía, que tiene casas hogares por todos los barrios, viviendas supervisadas, centros de día,
que los locos no son los de psicosis, los de las películas o los que nos ponen en los periódicos, que aún todavía después de que se han hecho conciertos con los periódicos y se ha pedido que por favor el tratamiento a las personas con enfermedad mental sea digno, que no pongan el esquizofrénico, es una persona, no un esquizofrénico. Pues todo eso es verdad que vamos mejorándolo. La pandemia pues ha puesto de moda la salud mental, no ha puesto de moda. Yo creo que todos tenemos algo de locos, ¿no? No ha puesto de moda porque famosos de youtubers, de tuiteros, de deportistas, de políticos, pues hablan abiertamente ya de los problemas de salud mental. Eso sí lo ha hecho quizás bueno la pandemia, ¿no? Incluso los políticos, hay que agradecerle al presidente que ha anunciado 100 millones para reforzar la salud mental. Ahora que no me ve nadie, yo pondría unos pocos más, porque creo que faltan muchos sanitarios y muchas personas en el ámbito de la salud mental. Pero efectivamente tenemos que ser positivos, tenemos que implicarnos todos en que cuando tengamos una persona que tiene un problema de salud mental, ayudarlo, colaborar con él o con ella y creérnoslo, sobre todo creérnoslo, que es una persona que necesita apoyo y ayuda. En el pasado rompimos los muros de los psiquiátricos, es verdad, pero seguimos teniendo barreras mentales y seguimos teniendo ese estigma que sigue acompañando a la enfermedad mental. A las personas más vulnerables son las primeras que hemos visto que la atención primaria se ha destrozado en Andalucía y era la puerta de entrada donde podías acudir, pues mira, me encuentro mal, y luego te derivaban, ¿no?, a la salud especializada, ¿no? Pero ahora nos encontramos con lo que ha hablado el RUC, con esas personas que emocionalmente se sienten mal, se sienten abandonadas, se sienten con una angustia que no saben cómo salir adelante y se encuentran otro muro. O sea que derribamos unos muros, pero vamos creando otros, ¿no? Entonces, no podemos dejarlo solo ni dar pasos hacia atrás en la salud pública. Los recursos públicos son necesarios. FAISEN, aquí tenemos la Fundación Genese de Tutela también, tenemos a Pronsi, tenemos a asociaciones de familiares que necesitan mucho apoyo, porque los familiares al final son los que sufren ese recorte en los recursos públicos. Y lo digo por propia experiencia porque ya os he comentado que soy hermana y familia de una persona con enfermedad mental, ¿no? No caigamos en que esos recortes vuelvan a trasladar a esa gente, a esas personas, otra vez, de nuevo, a hacinarlos en centros. Por eso, porque como están mal, están enfermos, pues allí no. Necesitan estar en la calle, necesitan vivir con su familia, con nosotros, necesitan trabajar, necesitan sentirse felices, hacer deporte, ocio, relacionarse, ir a los bares, ir al cine. Necesitan ser personas con todas las capacidades que tenemos los demás. Y de esa manera sí que se recuperan. Así sí se recuperan. Con medicamentos también. Yo no soy contraria a los medicamentos, pero creo que las terapias y la familia y la sociedad hacen más que muchos medicamentos. Antes era 1 de cada 3 personas la que en algún momento de nuestra vida íbamos a padecer, porque la gente decía, esto le pasa a los demás, esto a nosotros no. No. La pandemia ha hecho que caiga la salud mental de golpe, pero ha caído sin red, ha caído de golpe y nos ha caído a todos encima, como cuando te cae un chaparrón, ¿no? Y ahora ya no es 1 de cada 3 personas, ahora nos encontramos con que ese número se ha triplicado, ¿no? O sea, la salud mental pues ha caído, ya os digo, en una fragilidad emocional a toda la gente. Los seres humanos somos emociones, somos piel, nos relacionamos unos con otros, ¿no? Entonces la OMS nos lo ha advertido, la OMS que tanto lo oímos, nos han dicho, mirad que si esto no se soluciona, que si no humanizamos la salud mental, si no volvemos a nuestra humanidad
En vez de divertirnos con consumir y con gastar, vamos a divertirnos con la persona que tenemos al lado, que necesita que hablemos con ella, que charlemos, que estemos. Vamos a cambiar ese chip que el sistema capitalista nos ha metido en la cabeza. Cuanto más tienes, más feliz eres. Cuanto más gastas, más feliz eres. Y te vas apartando. Tenemos gente joven, que ya os lo he visto, que se va apartando de sus amigos. Ya no se divierten. Están todo el día con el ordenador, con los juegos de rol, cuando realmente las emociones donde se generan y donde se crean es estando unos con otros. Así que, bueno, pues la ONU nos ha advertido y nos ha dicho que para el 2030 será la principal causa de discapacidad. Si no frenamos esta vorágine que tenemos ecológica de todo, volvamos a recuperar esos valores que nos hacen seres humanos. Cuidemos a las personas, porque eso es lo que nos hace realmente ser humanos. Gracias. Muchas gracias, Reyes. Bueno, ahora a continuación voy a presentar a Desiree Amaro, que yo creo que la conocemos muchos de nosotros. Ella tiene un perfil profesional muy extenso. Me vas a disculpar que no sea muy específico. Simplemente diré que eres una persona que ha trabajado en muchísimos proyectos que han intentado impulsar la transformación social y el cambio de los entornos donde se ejecutan. Eres orientadora laboral, eres trabajadora social, eres escritora, eres autora, además una delicia leerte, eres licenciada en Ciencia del Trabajo, como he dicho, diplomada en Trabajo Social, tienes posgrado en Análisis de Inteligencia, profesora de máster de secundaria, evaluadora de Plan de Acción Tutorial, profesora de máster de Comunicación y Liderazgo Político. Bueno, sin más preámbulos te voy a dar la palabra, que queremos escucharte también. Sí. Nos vas a hablar un poco sobre lo que ha significado esa dimensión que es la mujer y la pandemia. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecerte personalmente el estar aquí porque me ha hecho reflexionar. Yo creo que soy de las personas que he sobrevivido a la pandemia tirando para adelante, como las locas, ¿no? Yo creo que muchas de las personas que estamos aquí, por el perfil que conozco, la pandemia se ha quedado ahí como una nebulosa. Hombre, están ahí los daños colaterales, pero realmente no me había yo parado a pensar y a reflexionar. El hecho de estar aquí me ha dado esa oportunidad. Y también a nivel profesional, porque es verdad que la pandemia nos ha afectado a todos, pero no a todos por igual. Y sí que es verdad que hemos descubierto que somos vulnerables, que la vida es frágil y que tenemos que aprender a bailar con la incertidumbre. Pero hay un gran impacto de género en la pandemia y de eso, bueno, pues era un poco la invitación y lo que yo vengo a compartir con vosotros. Yo trabajo en un centro de la mujer desde hace 16 años y como orientadora laboral, ¿no? Cuando llega la pandemia, a eso, pues bueno, me transformo en trabajadora social porque, bueno, teníamos claro que había que darle respuesta y salida, ¿no?, a la situación. Y el sesgo de género en la pandemia no lo digo yo, lo dice la ONU, que de hecho cuando habla de la pandemia en sus informes tiene un apartado especial para mujeres y para niñas, porque no ha sido lo mismo para unos que para otros, independientemente de que ya digo que creo que a todos nos ha afectado, ¿no? Yo voy a ir os voy a contar un poco las situaciones de mi día a día de mi trabajo donde yo me he encontrado que la pandemia ha generado mucho estrés y mala calidad de vida y ha agravado situaciones que ya venían deterioradas, con lo cual ya sabéis vosotros mejor que yo que eso tiene un grave impacto en la salud mental. El principal reto que se encuentran las mujeres, con las que yo trabajo mayoritariamente, es que sabéis que las mujeres trabajan en economía sumergida en un porcentaje elevadísimo. Con lo cual, cuando llega la pandemia y el confinamiento, las mujeres que o bien eran empleadas de hogar, limpiadoras, cuidadoras de personas mayores o de niños, o incluso que hacían extras en hostelería, es decir, no trabajaban en la hostelería, pero ya hacían, ¿no?, las bodas, fines de semana y tal, de repente eso se cierra y ellas tienen que volver a su casa, pero claro, al ser economía sumergida sin ningún tipo de cobertura ni de prestación. Que bueno, yo creo que una de las cosas buenas que se hizo a nivel económico fueron el tema de los ERTE y tal, porque se le protegía, ¿no?, a la gente,
pero estas mujeres se vuelven a su casa sin nada. Es decir, sin poder tener la capacidad de salir a buscar el dinero que les daba de comer. Además, muchas de ellas cabeza de familia, porque estamos hablando de que en un porcentaje elevadísimo familias monomarentales, es decir, con hijos y con carga. La segunda cosa, ¿no?, que quiero compartir con vosotros es que cuando todo cierra y todos nos metemos en casa, claro, cierran centros educativos, cierran recursos sociosanitarios como los centros de estancia diurna, con lo cual todo el mundo en casa, la tarea de cuidado recae otra vez en un 100%, sobre todo en mujeres. Sobre todo en mujeres. Y ya no estoy hablando de mujeres con ciertos perfiles socioeconómicos. Os hablo de mis propias amigas, que estaban para pegarse 7 tiros con los niños chicos, ¿no? Y casas quizás pequeñas. Y bueno, ellos muy ocupados, pero es que ellas también tenían que simultanear el trabajo y el cuidado. Y allí estaban los niños o estaba la abuela, ¿no? O estaba el abuelo. Y eso ha recaído. Es decir, que el hecho de la pandemia hace que las mujeres vivan con una presión y un estrés extra, incluso las que estaban en casa con el confinamiento. El tercer punto que quiero poner encima de la mesa es que las mujeres trabajan mayoritariamente en 3 sectores muy afectados por la pandemia. El primero, el sociosanitario. Ya hemos visto la presión a la que han estado sometidos este tipo de profesionales. Estamos hablando de que un 75,5% de las personas sanitarias son mujeres. A veces no lo parece porque no ocupan los puestos que les corresponden. Ahí lo dejo. Pero no hay que ver nada más que el plan el análisis de igualdad que tiene el SAS, y es asombroso, porque conforme vamos escalando se van perdiendo por el camino. Es que no lo puedo evitar. Y bueno, ya sabemos que han estado en primera fila. Luego, respecto al tema educativo, las profesionales también sabéis que están mayoritariamente feminizadas y han tenido que, a marcha forzada, digitalizar sus clases, ¿no? Que había veces que era todo el día, porque no era la clase presencial, era hasta que se pusieron las pilas con las nuevas tecnologías, el Classroom, lo que estamos hablando, ¿no? Las nuevas tecnologías, por un lado, tienen sus ventajas, pero por otro lado tienen el inconveniente de que no hay momento de la desconexión digital. Es una tiranía, ¿no? En cualquier momento cualquiera te puede mandar un correo y eso se ha quedado, y creo que deberíamos de encender la bombilla, ¿eh? A 24 horas no se puede trabajar ni estar recibiendo WhatsApp ni correo electrónico. En algún momento hay que parar. Y respecto al tema educativo, también, sobre todo de cara a familias que yo he vivido, hay una profunda pobreza económica que deriva en tecnológica. No todas las casas tenían los recursos suficientes para poder continuar las clases, porque no tenían buenas conexiones, porque no tenían un ordenador en condiciones. Hay gente que ha estado dando clase con un móvil. O porque no tenían un espacio físico de privacidad para poder impartir las clases. Y eso se ha dado en muchos hogares. Claro, la presión de eso, yo creo que también muchas veces ha tenido un sesgo de género. Y deciros que hay estadísticas, el tema de los hogares monomarentales, estamos hablando de que el 56% de estos hogares están en umbrales de pobreza. Imaginaros qué volumen de mujeres con presión, con vulnerabilidad y con unos niveles de angustia y de estrés, ya no por los recursos económicos, es que encima estás viendo que tus propios hijos te sientes incapaz de darles las herramientas y los recursos que necesitan. Con lo cual, de alguna manera, lo estás condenando a que se prorrogue en esa pobreza, ¿no? que se mantenga. Y por último, el tema de la violencia de género. Imaginaros el aislamiento de las víctimas con sus maltratadores dentro de casa, ¿no? Eso ha sido una realidad. Las restricciones de movimiento. Es que ya es un elemento del maltrato y de la violencia de género cuando la víctima se aísla y no se le permite moverse. Pero claro, si el maltratador se va a trabajar, esos son los momentos que ellas tienen para poder salir
hablar con alguien o pedir ayuda o, bueno, por lo menos liberarse unas horas, ¿no? Imaginaros lo que ha tenido que ser estar sometidas o sea, estar viviendo con tu maltratador, sin tener la opción de salir a la calle. El tema económico, que siempre es una olla a presión. El primer punto del que hablaba, ¿no? Imaginaros esas mujeres que en muchos casos eran las que aportaban los ingresos económicos y de repente ahí no hay dinero y hay escasez, ¿no? Como es una fuente de conflicto y de tensión. Y eso genera una convivencia muy, muy intensa. Se dice que se han disparado un 25% las llamadas de emergencia. Y luego hay otro tipo de casos, os estoy hablando de lo que yo vivo, casos reales, de señoras que habían decidido separarse sin interponer denuncia, con lo cual no se activan los recursos de emergencia y de protección, porque ya lo tenían todo pensado, y de repente viene la pandemia y se tiene que cortar todo. Pero claro, a lo mejor a ella le ha llegado la citación. Eso ha pasado, ¿eh? Incluso en parejas que yo conozco, que bueno, no había violencia, pero bueno, relaciones súper desgastadas, en ese proceso de, bueno, vamos a presentar los papeles y a ver cómo tiramos, de repente tenés que convivir con una persona con la que ya habías negociado que no lo querías. Bueno, y si los dos estaban de acuerdo no está mal, pero si no, imaginaros los espacios de tensión que se han podido generar. Y ya está, esto es lo que, si alguien luego quiere decir o preguntar lo que sea, yo encantada. Pero vamos, básicamente estas eran las cosas que yo quería poner aquí y compartir con vosotros, ¿no? Que desde luego la pandemia ha venido a agravar la situación de desigualdad de género y de violencia.